Muy buenos días, familia. Muy buenos días tengan todos y cada uno de los que estamos aquí en la transmisión, estamos aquí reunidos hoy, lunes ya de la segunda semana de Semana Santa. Espero que esté pasando un tiempo excelente los que están aún de vacaciones o los que disfrutaron de un fin de semana largo. Pero aquí estamos de vuelta. Tuvimos un par de días de descanso de la transmisión la semana pasada, jueves y viernes, y no queremos desaprovechar este tiempo, estas semanas, este par de semanas para aprovechar que ya tenemos la oración de las mañanas y enfocarlo un poquito a la razón principal de estas 2 semanas, de esta fiesta, fiesta federal que se determina para tomar unos días de descanso y poner sobre la mesa con el café y con las galletas y todo este tema tan importante que es la pasión de Cristo, la pasión de nuestro Jesucristo. Y muy bienvenidos sean todos. Mi nombre es Isaac Elizalde y me acompaña un super panel esta mañana para platicar un poquito de un capítulo de la Biblia. Señor Villa, ¿cómo está esta mañana de lunes? Muy bien, gracias a Dios, Isaac, muchas gracias. Y pues ya empezando de pleno y de lleno el mes de abril, estamos al lunes 5 de abril. 5 de abril. Y todas aquellas personas que siguen disfrutando de unas vacaciones, empezando por los niños que todavía no entran a clases, todavía a remotas, virtuales, pues seguir disfrutando la familia, seguir disfrutando ese tiempo, un poquito de relajamiento necesario a esta época del año. Sí. Vacaciones de primavera se les llama y creo que están muy bien llamadas. Muy buenos días, licenciada. ¿Cómo está este lunes? Muy contenta también y yo quiero invitar que compartan estas transmisiones especiales estas 2 semanas. Como bien dices, es un motivo especial. Estamos recordando, por ejemplo, el día de hoy vamos a ver el capítulo 18 del libro de Juan, que es el arresto de Jesús. Todo lo que gira alrededor de este tiempo es importante recordar cuál es el motivo. Estamos disfrutando un tiempo de descanso. Bueno, recordar por qué estamos celebrando, qué celebramos, qué estamos viviendo en ese tiempo. Así que muy contenta de estar aquí con ustedes. Qué bueno es estar aquí este día. Divine, buenos días. Buenos días, Isaac. Qué bueno es estar aquí, es empezar el día con este tiempo de la oración en las mañanas. Y hoy nos toca orar por nosotros mismos. Yo creo que es algo muy importante. Sí es importante orar por otros y por el mundo y amistad y México, pero también por nosotros mismos, porque nosotros sabemos lo que hay en el corazón, ¿verdad? Sí, de hecho el capítulo anterior al que vamos a leer, me gusta cómo se llama, dice Jesús ora por sí mismo. Así que sí, Emanuel, buenos días. Buenos días, Isaac, buenos días a todos. Pues muy contento de iniciar la semana de la mejor manera con este estudio que seguimos con este especial de la Pascua. Sí. Y muy contento también por la reunión que tuvimos ayer, la fiesta, tener un tiempo para celebrar a Jesús. Sí, claro que recordamos su muerte, pero sobre todo celebramos su vida, que Él está vivo, que Él resucitó. Entonces, pues muy contento, ¿no? Con todo el ánimo. Sí, definitivamente es genial poder tener una vida en la que buscamos a Jesús, buscamos caminar cada vez más cerca de Jesús. Lo buscamos en nuestro trabajo, lo buscamos en las cosas diarias, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero no sé si se acuerde, pero la semana pasada, creo que el miércoles el martes que vimos un poquito de la Semana Santa, en la semana pasada, vimos uno de los factores más importantes en nuestra vida es el agradecimiento. La gratitud. Y una de las nutrientes de la gratitud es recordar. Y hoy estamos en nuestro especial de Pascua, así que usted está conectándose con nosotros en el especial de Pascua que tenemos este año y nos da mucho gusto disfrutar este tiempo juntos y poder meternos un poquito en la Escritura a este tiempo en el que Jesús pasó un proceso. Ya la semana pasada
vimos unas cuantas escenas en este tiempo, en estos momentos tan específicos, tan definitivos, tan estelares en nuestra sociedad, ¿no? La semana pasada vimos cómo entró triunfalmente a Jerusalén, y de la misma manera Él quiere entrar triunfalmente a nuestra vida, venciendo todo enemigo, venciendo toda situación que nos aflige. Y luego vimos un poquito de lo que fue la Santa Cena, la última cena le llaman en la Biblia, y cómo en ese momento Jesús realmente estaba abriendo la mesa para que cualquiera que quiera ser parte de su familia, cualquiera que quiera ser parte de su equipo, cualquiera que quiera ser parte, dice la Biblia, y que para que todo aquel que en Él crea, no dice para unos específicos que se vean, para los guapos, ¿no? O sea, no dice nada específico, sino para todo aquel que en Él crea pueda comer en su mesa y ser parte de sus personas cercanas. Y pudimos tener una Santa Cena todos juntos. Y el miércoles de la semana pasada pudimos también ver un momento tan pesado en la vida de Jesús, que fue su Getsemaní, que fue un tiempo de presión. Decía Emmanuel, Getsemaní significa triturar, ¿no? Y ahorita vamos a empezar con el juicio, el mal juicio que le hicieron a Jesús desde el capítulo 18, verso 1. Me lo voy a aventar, dice así desde el verso 1. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo del Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar, pues muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscan?, le preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Judas el traidor estaba con ellos, pero cuando Jesús les dijo yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan?, volvió a preguntarles Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho. De los que me diste, ninguno se perdió. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber del trago amargo que el Padre me da de beber? Entonces los soldados, con su comandante y los guardias de los judíos, arrestaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo. Simón, Pedro y otro discípulo seguían a Jesús, y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir, habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?, le preguntó la portera. No lo soy, respondió Pedro. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Pedro también estaba de pie con ellos, calentándose. Mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba ahí cerca le dio una bofetada y le dijo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió todavía atado a Caifás, el sumo sacerdote. Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie calentándose. ¿No eres tú también uno de sus discípulos?, le preguntaron. No lo soy,
dijo Pedro negándolo. ¿Acaso no te vi en el huerto con él?, insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Pedro volvió a negarlo y en ese instante cantó el gallo. Luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Así que Pilato salió a interrogarlos. ¿De qué delito acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, respondieron, no te lo habríamos entregado. Pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho al indicar la clase de muerte que iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso lo dices tú?, le respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. ¿Eres tú quien dice que soy rey? Yo para esto nací, y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de mi parte, el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. Pero como ustedes tienen la costumbre de que les suelte a un preso durante la Pascua, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? No sueltes a ese, suelta a Barrabás. Volvieron a gritar desaforadamente y Barrabás era un bandido. Capítulo 18 del libro de Juan. Un capítulo muy, muy fuerte, un capítulo, pienso yo, que describe de una manera muy, muy clara y muy, muy buena esta parte de la historia de Jesús. Como veíamos, las escenas se van intensificando, el clímax está llegando, ya estamos ahorita en el punto previo al clímax de esta historia. ¿O cuál sería el clímax? Sí, es como una combinación de lo que fue la muerte y la resurrección, ¿no? Lo que es este momento tan importante. Y después de haber entrado triunfalmente, de tener una cena con sus amigos previo a este momento, después de los minutos previos a su inicio, al arresto, el Getsemaní, ahora vemos cómo empieza esta situación. Ahora vemos cómo se empiezan a llevar a cabo estos pasos, estas situaciones. Número 1, vemos a Jesús orando, vemos a Jesús en la presión del Getsemaní. Y segundos después dicen una parte que no había terminado de decirles algo a los discípulos cuando se empezaron a escuchar las personas ya caminando hacia ellos en el huerto. Dice la Biblia que yo me imagino, no era tan fácil localizar a personas en ese entonces sin luz artificial en las calles, sin calles claras, ¿no? Era más que nada todo abierto, árboles, pasto, tierra. Pero tenemos aquí una indicación bien curiosa. Judas estaba con ellos y él sabía dónde estaba Jesús generalmente. Entonces Judas, aprovechando sus conocimientos y bien enfocado en su plan, llega al huerto. Jesús, impresionantemente, sabiendo todo lo que va a pasar, todavía tiene la capacidad de actuar normalmente y decir, ¿a quién buscan? De ser, ¿cómo le podemos decir? De ser decente, de ser gentil con la gente. ¿Estás viendo algo? ¿Te puedo servir en algo? ¿No? O sea, ¿a quién buscan? ¿No? Y valiente, y le dice
buscamos a Jesús de Nazaret, ¿no? Le dicen, ¿no? Yo me imagino un destacamento, dice aquí que era un destacamento, o sea, era una cantidad entre 300 y 600 soldados, ¿no? Wow. Ahorita pues aquí generalmente en el auditorio que teníamos la oración podíamos como que imaginar este auditorio retacado de personas, retacado porque caben cómodas 100, retacado caben las 300 y es mucha gente, ¿no? Un destacamento enorme llega por Jesús y Jesús muy lindo, sí, híjole, impresionantemente, de veras su seguridad no era de que él estaba bien, sino que el Padre estaba con él, ¿no? Porque le dice, ¿a quién buscan? Y le dicen, a Jesús de Nazaret. Y Jesús nomás dice, yo soy. Pero yo creo que se le fue el rollo a Jesús porque no se acordó que es el nombre, sobre todo nombre, el nombre que Dios usó en el momento donde se presenta a Moisés, el nombre que representa quién es Él. Él no es nomás una cosa, Él es el yo soy de todo lo que tú y yo podemos necesitar. Y en ese momento todos los 300 a 600 soldados junto con Judas, junto con todos, ¡pum!, se desploman hacia atrás. Y se dan un paso para atrás como cuando te empujan, ¿no? Que tienes que dar un paso para atrás y si te empujaron muy fuerte, ni el paso te salva y te caes hacia atrás. Pues se vuelven a levantar y Jesús les pregunta otra vez, ¿a quién buscan pues? Y a Jesús de Nazaret, ya les dije que yo soy, dejen que estos se vayan. En ese momento parece que como que los discípulos no saben qué hacer, porque ya vimos el miércoles pasado con Emanuel que estaban dormidos y que no podían ni aguantar una hora y estaban dormidos. Y entonces estaban apenas despertándose cuando ven que Pedro saca la espada y le corta la oreja a un soldado y Jesús lo reprende al único que lo defendió. Qué impresionante. Le dice, no, guarda esa espada. Y le dice unas palabras, no de beber el trago amargo, no he de hacer esto que el Padre me está dirigiendo que haga porque me duele, porque es posible que me moleste. Y en eso todos salen corriendo, todos se aprovechan un momento de distracción. Jesús está sanando a un recién cortado la espada y ya no saben ni qué hacer. Entonces todos salen corriendo. Jesús se queda absolutamente solo con un grupo de, vamos a poner el promedio de 300 a 600 que serían 450. Gracias, Emanuel. El promedio de 450 personas arrestando a Jesús. Y Jesús se entrega. De ahí lo llevan a un sacerdote. No es el sumo sacerdote. Esto se vuelve un nepotismo, ¿no? Se volvió una situación muy fea de pues yo tengo contacto, entonces yo soy importante y como yo soy el suegro del sumo sacerdote y pues ya primero llega a Anás. De ahí le preguntan, le hacen interrogaciones, lo quieren incriminar y Jesús se queda callado. Y luego vemos como al mismo tiempo la historia de Pedro, ¿no? Pedro en el deseo de estar cerquita de Jesús, en el deseo de no soltar la línea, ¿no?, que tiene con Jesús, él va y encuentra la manera a través de un discípulo, a través de uno, porque Jesús tenía 12 apóstoles, pero tenía muchos discípulos, a veces unos escondidos más que otros, ¿no? Probablemente este fue Nicodemo, ¿no?, el discípulo que tenía el contacto con el sumo sacerdote y que le dio la entrada a Pedro. Y pues Pedro sabiendo del peligro, porque el hecho que lo negara me dice a mí que tenía miedo Pedro. Pues. Pero aún con el miedo me impresiona Pedro. Se mete hasta la cueva del lobo porque él quiere estar cerca de Jesús, porque él quiere saber qué va a pasar, porque a él no le pueden quitar a su Jesús, no le pueden matar a su Jesús, entonces él está ahí, ¿no? Y vemos al mismo tiempo del juicio de Jesús a un Pedro miedoso, lleno de todos los temores, pero dando pasos. Y qué impresionante. Me gusta la actitud de Pedro, con todo el miedo del mundo, pero dando pasos, ¿no? Dando pasos. Yo creo que no se equivoca el que no da pasos. Claro. Nunca se tropieza el que no camina.
Y aquí Pedro entrando a donde no lo llamaron, porque dijo Jesús que él lo habló antes, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, ¿no? Entonces él lo había dicho, o sea, no se preocupe, no va a pasar nada, yo me voy a ir. Y entonces Pedro ahí está y lo niega las 3 veces que le había dicho Jesús y que él había dicho que nunca lo haría. Y pues es una historia así que tenemos que tocar también. Pero Jesús ante el sumo sacerdote, abriéndose completamente, diciéndole, oye, ¿por qué me preguntas a mí? Yo te puedo decir maravillas de mí. O sea, un juicio no funciona así. Yo te digo, yo soy perfecto, nunca me he equivocado, soy lo máximo. Tú pregúntale a quienes me han escuchado. Tú pregunta a aquellos que saben lo que yo he dicho, los que tienen en sus cuadernos anotados mis enseñanzas. Checa con ellos, conmigo no tienes nada que hacer, ¿no? Y de ahí, de Anás, nos vamos a Caifás, el sumo sacerdote. De Caifás nos vamos a Pilato, porque en ese entonces los judíos no tenían autoridad para juzgar a nadie a muerte, condenar a nadie a muerte. Lo llevan ante Pilato. Pilato, sin nada de conocimiento de la ley o de lo que significa, pues él no ve nada para qué juzgar a Jesús, nada por qué hacerlo. Y Jesús avienta una declaración muy impresionante en el versículo 36. Dice, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Y terminamos con una locura de un intercambio como era la Pascua. Era un tiempo de fiesta, era la Expo Nacional de Israel en ese entonces. Pues tenían la costumbre de, ¿sabes qué? Suelten a uno de los prisioneros que tienen, suelten a uno de los que están en la cárcel, que ya cumplieron de alguna manera parte de su sentencia, que ya tienen una actitud diferente, suelten a uno porque pues es el tiempo de la liberación de Dios de Egipto, de los israelitas de Egipto. Es un tiempo de fiesta, es un tiempo de reivindicación, de alegría. Entonces él se elige a uno de los delincuentes que están ahorita en la cárcel y se le da esa libertad, aplauso y qué padre, ¿no? Y había dos posibles. Número uno, Jesús, cuyo crimen era estar en desacuerdo con los sumos sacerdotes, ¿no? Y no estar como sometido a lo que ellos decían, sino tener otra visión y tener una visión totalmente diferente. Era Jesús que crimen alguno no había hecho, y un Barrabás que era al parecer un insurgente, un asesino. Se dice que había matado, había hecho homicidio de romanos, porque pues como insurgente y judío, él quería deshacerse de los romanos, ¿no? Entonces tenía un pasado así. Y pues Pilato dijo, pues tengo este as bajo la manga. Ya veo que está muy rara la cosa, pero pues obviamente de este judío que no tiene ningún crimen y que se ve que no tiene ningún problema, a un Barrabás que mató personas, que es un delincuente, pues les voy a tirar así las cartas y les voy a decir, ok, es cierto, es bien mal este Jesús, pero bueno, todas las Pascuas soltamos a uno. Y tengo a un espantoso Barrabás y tengo a un Jesús que su crimen fue ser rey de los judíos, ¿no? Y ahí dijo Pilato, ya la hice, ya con eso mantengo aquí a Barrabás y Jesús sale libre y ya nos olvidamos de este juicio. Pues a sorpresa de Pilato, todo el mundo empieza a decir, suelta a Barrabás. Y dicen, y a ese crucifícalo. Y así terminamos este capítulo del arresto, juicio y sentencia de Jesús. ¿Cómo ven este capítulo? ¿Cómo empezamos a disectarlo, a platicarlo, señor Villa? Bueno, el verso 1 del capítulo 18 dice, cuando Jesús terminó de orar, en el capítulo pasado Jesús ora por sí mismo, ora por los demás, por sus discípulos y ora hasta por nosotros, por los que habían de venir, habíamos de creer. Entonces, cuando Jesús terminó de orar, a lo que sigue. Y lo que viene no es necesariamente lo mejor, pero Jesús está
digamos, preparado desde una noche antes para lo que está sucediendo ahorita. Ese es un punto que ya creo que comentamos el miércoles pasado. Pero el verso 4 a mí me impresiona mucho. Jesús sabía todo lo que le iba a suceder, así que le salió al encuentro. Híjole. Está bien Concuerdo. fuerte. Y yo me pongo a pensar, Jesús sabía todo porque era Dios. Está bien, por supuesto. Pero también sabía todo porque era hombre. No es adivino. Lo que sí es cierto, totalmente cierto, es que no es adivino. Es 100% Dios y 100% hombre. Y como yo no sé todo lo que va a suceder, pero parecido a Jesús debería yo de saber bastante de lo que va a suceder este día. Y también, por supuesto, enfrentar los problemas y salirles al encuentro. No que me anden correteando por todos lados y no me encuentren a mí. Si el trago amargo hay que tomárselo, hay que ir por él, hay que ir por la penicilina. Hay que ir por el hígado de bacalao que sabe horrible y tomármelo yo, no como niño chiquito que me ande correteando. Ándale, ya tómate tu medicina, ándale. Y por toda la casa. Me gusta esa actitud me impresiona mucho esa actitud de Jesús. Debería haber dicho, ¿no? Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, Se fue. se escondió detrás de alguien, o se escondió en la oscuridad del Getsemaní. No sé, o sea, ¿qué enseñanza Como es? que, ¿qué haces con la información que tienes? ¿Qué se hace con la información? Si es para que me maten o para lo que va a suceder, pues yo salgo corriendo. Licenciada. Bueno, a mí me llama la atención en el versículo 8, donde él se identifica, ¿no? Una vez que sale al encuentro, él dice, yo soy, con ese nivel de autoridad que todos caen alrededor de él. Pero en el 8 dice, ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Y me impresiona el amor protector que tiene Jesús aquí y que al día de hoy nos sigue mostrando. O sea, aquí apenas va a empezar la historia, donde él literalmente, porque no es una figura, no es un escrito romántico, no, él literalmente da su vida por nosotros. Y vemos su esencia desde siempre. Aquí se refleja muy claro donde dice, si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. O sea, esa parte donde yo soy el asunto, lo resolvemos, lo atendemos y siempre cubriendo y cuidando a sus Pollitos. pollitos, ¿no? O sea, como un papá con sus hijos. Yo creo que los que tenemos hijos, esto no nos costaría trabajo hacerlo, pues decir, híjole, o sea, aquí estoy yo, deja a mis hijos en paz, o sea, el dar tu vida por los demás. Y yo veo ese amor de Jesús. Qué curioso, ¿no? A veces la gente que está en autoridad tira enfrente de, ¿cómo le llaman? Carne de cañón. Tira los carne demás. de cañón a gente que está debajo de ellos, ¿no? Pero la autoridad, los que tengamos autoridad, es también para proteger a los que están debajo de nosotros. O sea, si, no sé, mi departamento es el que limpia o es el que mueve las cámaras y hay una falla o un error, pues no es culpa de alguien que está en mi departamento, es mi culpa, ¿no? Sí, porque es mi departamento. Es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad. Qué impresionante esa forma, esa perspectiva de autoridad, ¿no? Eso sí es verdadera autoridad, creo yo. Divine. A mí me encanta que, primero que nada, Jesús le salió al encuentro y luego pues se desplomaron los 450 hombres. Y me encanta que a Jesús nunca lo capturaron, nunca lo detuvieron. Jesús En una se persecución. entregó. Ajá. Jesús se entregó, o sea, fue su voluntad, decidió entregarse. Entonces, para mí eso es impresionante, que ellos no le hicieron nada a Jesús. Jesús decidió entregarse.
hay una parte, ¿no?, en la que aquí dice, creo que no me acuerdo en qué otro evangelio, cuando le corta la oreja a Pedro a Malco, le dice, ¿que no sabes que yo puedo pedirle a mi padre legiones de ángeles y él las va a enviar? O sea, ay, no puede ser, tú podías mandar legiones de ángeles y no lo hiciste. Ay, Señor. Bueno, Emanuel, ¿con qué empezamos? Isaac, yo me voy a ir hasta la última parte de lo que leímos y es este intercambio de la gente de Jesús por Barrabás, ¿no? Y nosotros nos podemos ver proyectados en este intercambio que hizo la multitud de Jesús por Barrabás, ¿no? Liberar al peor de todos los criminales, quizás era un violador, un asesino, un secuestrador, no sé, había hecho quizás las peores masacres de la historia del momento. Y hubo un intercambio, un hombre que no tenía esperanza, un hombre que estaba condenado a la muerte, un hombre que nunca más iba a poder aspirar a algo más. Y hay un intercambio. Y nosotros, sin la sangre de Jesús en nuestra vida, no somos nada menos que Barrabás. O sea, toda nuestra maldad, a veces no tenemos la capacidad de asimilar la gravedad de nuestro pecado. No del acto del pecado, sino el pecado viviendo en nosotros. No estoy hablando de un acto no pues que yo robe un chicle y es menos que robarme un banco, no, sino el hecho de que el pecado vivía en nosotros y que tenía control sobre nosotros. Y antes de la sangre de Jesús, antes de nosotros recibir a Jesús, entre Barrabás y nosotros no hay ni una diferencia, porque la vara del pecado y del bien es la misma. Entonces, ese mismo intercambio es el que Dios y Jesús sigue haciendo por nosotros cuando nosotros lo aceptamos. Él dice, suelten a Emanuel, que merecía, dice, la paga del pecado es la muerte. Suelten a Emanuel, que merece la muerte, que merece la miseria, que merece la perdición, que merece la desesperanza. Y Jesús toma ese lugar, y lo que Barrabás obtuvo fue la libertad y la gracia que Jesús merecía. Y es exactamente lo que nosotros podemos recibir. O sea, este intercambio que sucedió hace más de 2000 años, sigue siendo un intercambio disponible para cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Generalmente hay un hashtag, ¿no? Cuando hay una situación, todos somos tal, todos somos tal. Nuestro hashtag esta mañana va a ser todos somos Barrabás. Sí. Todos somos Barrabás. Porque quizá usted no lo han agarrado en la movida aún, pero Dios ya sabe todas y cada una de sus movidas. Ya sabe esos mensajes escondidos, ya conoce esas decisiones en lo oculto, ya conoce todos los pensamientos y aunque usted y yo lo podemos maquillar como no está tan mal, cada una de esas acciones, decisiones tiene una consecuencia. Así como dice Emanuel, la paga de ese pecado es muerte porque Dios es justo, ¿no? Y en esa justicia perfecta e increíble de Dios, Él nos manda un intercambio. Si usted, comentario rápido, si usted no ha visto la película de Narnia, el número 1 sobre todo, para mí es un peliculón que usted y yo tenemos que ver. Es un intercambio impresionante por alguien que no lo merece y todos lo gritamos fuerte, ¿no? Si no lo merece, ¿por qué, no? Pero no se trata de que lo merezca, se trata de una decisión divina, literal, así, una decisión celestial que solamente el que estaba arriba, el que tenía la gracia, el que tenía el poder y la misericordia y el nivel, pudo haber hecho ese intercambio y a veces ni siquiera lo aceptamos nosotros, ¿verdad? Aquí se me hace bien curioso porque no vemos que un Barrabás cambió su vida, ¿no? Y ahora es un predicador. O ahora no, vemos simplemente la libertad total que Jesús le compró para que Él hiciera con ella lo que Él quisiera. Y eso es lo más impresionante y más bello de lo que Jesucristo hizo con nosotros. Y estamos entonces hoy lunes en este día de recordar a nuestro amado Jesús. No, esto no es
Esto definitivamente, mi querida familia, no es para nuestro congoja o masoquismo o estar dolidos, pero es para meditar en esto, es para someter nuestra vida, para exponer nuestra vida a recordar esto. Porque el recuerdo de esto nos va a renovar nuestra gratitud. El recuerdo de esto nos renueva este amor y recordar lo que Él hizo por nosotros. ¿Cómo ven la primer idea sencilla que se puso sobre la mesa de qué me prepara para las situaciones? ¿Qué me prepara para el día de mañana? Leer, sí, yo creo que sí. Planear, sí. ¿Qué me prepara al 100% sobre todas las cosas? Garantizado por el libro, por los 7 pasos de Jesús, no sé. ¿Qué es lo que me garantiza que estoy preparado o que me va a garantizar que voy a estar preparado para lo que viene mañana? Dice aquí, cuando Jesús terminó de Orar. Ay. Y yo creo que hay pocas fórmulas tan importantes como esta, como la de orar. Y un ejemplo para mí muy claro de la importancia que es estar exponiéndonos a Dios o decirle, Señor, ayúdame, mañana no sé qué va a pasar, ¿no? Para mí es la claridad total es en la historia de David y Goliat. En la historia de David y Goliat tenemos cientos y cientos y cientos de israelitas que estaban escuchando en ese día 40, creo más o menos, sí, de las amenazas de un gigantón Goliat. Y tenemos a un chavito de entre 16, 17 y 20, vamos a ponerle. Tenemos a un chavito que escuchó la misma amenaza, se expuso a la misma condición, está en la misma situación, pero su reacción es totalmente diferente. Pero su reacción es absolutamente diferente. Ay, eso me asusta y me quedo. Qué feo que yo fuera uno de los soldados. Qué feo que en esa historia, vaya, por probabilidades, por estadística, pues muy poquitos hubiéramos sido ese David. Nomás uno en cientos y cientos y cientos. Pero que Dios nos prepare. Que Dios nos prepare para tener la reacción correcta ante un hijo que nos dice algo y no tener la reacción equivocada, sino tener la reacción correcta, estar preparados en nuestro corazón y de veras el único que conoce lo que va a pasar mañana, es más, lo que va a pasar en 1 hora, lo que va a pasar en 5 horas, ni usted ni yo estamos preparados, pero si estamos en oración, si estamos agarrados de Él, de una u otra manera, como usted se pueda acomodar en las noches o en las mañanas o durante todo el día en ciertos momentos, vamos a estar preparados para lo que venga en este día. Eso creo con todo mi corazón. Sí, y es bien importante eso que dices, porque a veces cuando tenemos esos tiempos de oración pretendemos salir con el problema resuelto. O sea, ya oré, entonces ahora sí, ya todo está bien. Y vemos aquí a Jesús, me llama la atención porque dice que cuando terminó de orar, en ese momento llega el destacamento. Entonces es como, bueno, pues si yo estoy... ¿Sí oré? Ajá, si oré, si todo lo puse en manos de Dios, o sea, ¿cómo es que viene ahora el ataque? Bueno, es justamente ese tiempo de oración es donde nosotros, dice la palabra que Dios adiestra nuestras manos para la batalla. O sea, Él nos da las herramientas para que en ese momento que viene difícil estemos preparados para tomar las mejores decisiones, tener las mejores respuestas, callar cuando debo de callar, pero levantar la voz cuando tengo que levantar la voz. O sea, tener esas respuestas adecuadas. Para eso es que nos prepara el tiempo de oración. Sí vamos a tener una victoria, sí vamos a tener el galardón, como vamos a ver que Jesús lo tuvo, pero no esperemos como un acto de magia, pues. Eso sí nos tiene que quedar así como que bien claro y no abaratar el evangelio que pretendemos muchas veces, ¿no? Ya oré, ahora sí Dios te toca. Y luego pasa algo raro o diferente o incómodo. Híjole, es que no oré.
Y tenemos ese tipo de relación directa en nuestra mente, ¿no? Asociación. Asociación. Pero se trata de estar preparados, porque ese mismo David que supo decir, yo lo enfrento, luego ante una situación diferente se hizo el loco y se empezó a tirar al suelo. Y es parte de Y supo reaccionar correctamente. O sea, me da coraje. Digo, correcto. híjole, cuántas cosas en mi vida yo creo no he reaccionado en la forma correcta. Y lo veo después, lo veo con alguna consecuencia. Pero si lo buscamos a Él en esa actitud, Señor, wow, tú ya sabes qué va a pasar en la noche hoy. Tú ya sabes qué va a pasar, cómo me va a recibir mi esposo, mi esposa. Tú ya sabes qué va a pasar. Prepárame. A mí me llama mucho la atención desde que lo comentó el señor Villa, ¿no? Que dice, Jesús sabía todo lo que iba a suceder. Y es bien curioso porque no es la primera vez que Jesús sabe lo que va a suceder, no es la primera vez que leemos pasajes más atrás que dice, pero Jesús sabía que lo querían aprender, entonces se fue de ese lugar. Entonces es bien raro porque no siempre es la misma forma. Por eso es la importancia de orar. Más allá de que Dios escucha los anhelos de mi corazón y todo lo que tú quieras, es porque mi corazón se alinea a la voluntad de Dios en la oración. O sea, lo que está pasando cuando yo tengo un tiempo de oración, mi corazón entra en el taller de la alineación, se está alineando a los planes y propósitos de Dios. Y eso fue lo que llevó a Jesús que en esta ocasión, que lo quieren aprender como en muchas otras ocasiones, en esta ocasión, en lugar de irse, enfrenta. Sí. Y yo creo que todos nos hemos visto en una situación donde, no hubiera dicho nada mejor, ¿no? Hubiera hablado, ¿no? Exactamente. Y también no hay recetas, o sea, no es un aprendizaje, no pasé una situación parecida el año pasado, entonces ahora es Igual. parecida, la voy a enfrentar igual. Durante cambió algo. mucho tiempo, yo estoy seguro que la conducta de muchas familias mexicanas de qué hacer se relacionó con lo que veían en las telenovelas, cómo reaccionaban los personajes. Entonces se identificaban con hombre, mujer, con el de abajo, con el de arriba, y la situación y el pleito, y así actuaban, ¿no? Entonces ahora nosotros tenemos la oportunidad de identificarnos con los personajes de la Biblia. Wow. Y más o menos tratar de imitar estas conductas. Y bueno, yo me pongo a pensar qué hubiera pasado. O sea, Jesús es Dios, pero ¿qué hubiera pasado si soy yo y en lugar de orar y de terminar de orar, porque a veces nada más empezamos y pácatela, ya nos dormimos, ¿qué hubiera pasado? Soy yo, no es Jesús. Entonces, no sé nada de lo que va a pasar ahora. No tengo la menor idea. Oye, cuando oro tengo una idea. Cuando menos tengo la seguridad de lo que la palabra dice. Sí. ¿Verdad? Entonces, en lugar de salir al encuentro de los problemas, de enfrentarlos, me paso huyendo de los problemas. Y luego no pienso en los demás, el tema que tocaba ahorita la licenciada Ceballos. Primero mis dientes y luego mis parientes. Ahí está mi esposa y arréglense con ella. Y hay mis hijos y órale. Y todo al revés. Y luego uno de mis hijas, la riega gacho, le corta la oreja al vecino y pues es su responsabilidad y que ella responda y yo no quiero saber nada y ya está mayorcita y es mayor de edad. Unos desfiguros que hago cuando de veras no estoy alineado. Sí. Alineado con lo de Y es impresionante, o sea, es algo bien padre porque es algo en lo que estamos todos juntos. Todos estamos en este proceso, todos estamos en este camino. Hay veces que alguien nos puede ayudar porque ya pasó por ciertas cosas o ya tiene ciertas experiencias, pero de veras todos estamos en esa búsqueda porque hay veces que hay que ser mano dura, Sí, hay veces que hay que ser lleno de gracia. A veces son abrazos y a veces son balas. Exacto, o sea, y nos impresiona otra vez pues el libro de Eclesiastés. Hay tiempo para todo. No digas, es que eso sí no. Para eso también hay tiempo. Hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Hay tiempo para todo. Para dormir y para trabajar. Claro que sí. Entonces, yo creo que en una sociedad y generación tan desubicada de repente en la que estamos, en la que esto es bueno, esto es malo, esto está bien, esto está mal, esto está arriba, esto está abajo, hay que buscar lo que Dios dice, hay que buscar lo que Él tiene
en sus planes, lo que Él diseñó desde un principio, lo que Él quiere para nosotros, porque las excelentes ideas que tenemos nosotros de repente son un desastre, ¿no? Y yo creo que se nos está acabando el tiempo, pero tenemos que tocar un poquito acerca de este intercambio, ¿no? Donde Jesús se entrega, dice, ya les dije que yo soy, si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. En el versículo 8 y luego en el versículo 40 dice, no lo sueltes a y suelta a Barrabás, ¿no? Este intercambio que nos hablaba Emanuel, que es el intercambio más impresionante, donde Jesús llega a la cárcel misma donde estaba prácticamente Barrabás y hace intercambio por su posición y le permite a él no salir con muchas condiciones. Ok, vas a salir, Barrabás, pero ahora tienes que ir todos los domingos a la iglesia. Y luego de ir todos los domingos a la iglesia tienes que portarte muy bien y dejar de hacer las necedades y las travesuras que haces. Y tal. Es un intercambio tan impresionante de alguien, de un juicio de muerte por una libertad absoluta. Incondicional. Una libertad incondicional absoluta. Así como decimos, ¿no? De cero. Empezar otra vez de cero, como si nada hubiera pasado, limpio y sin la condición. Alguien que le hubiera explicado a Jesús que así no, pues, o sea, mínimo ponle condiciones, mínimo dile, o sea, es que hay que tener cuidado con esto y ahora sí, pórtate bien, te estoy viendo. No, es una libertad increíble que al punto de que no volvemos a escuchar de Barrabás, ¿no? No volvemos a escuchar absolutamente nada de Barrabás. Y esa es la clase de libertad que Él nos da. Pero obviamente Él nos da la oportunidad de ser parte de Él, de ser parte de su familia, de buscarlo, de agarrarnos de Él en lugar de estar agarrado de tantos vicios que siempre estamos agarrados, en lugar de agarrado de tantas pasiones falsas que nos llevan a equivocaciones y errores. Pero a mí me impresiona mucho esa total libertad, sin condiciones. Yo no estoy acostumbrado a eso. Yo estoy acostumbrado a un favor con condición, ¿no? Porque aunque sea el más cercano, yo me siento ya comprometido. Porque favor con favor se paga. Sí. Es que eso ya no sería amor, eso ya sería interés. O sea, cuando yo hago algo para provocar una respuesta, o sea, ya fue interés, ya no. Y yo creo que no hay y no habrá acto con tal nivel de amor como el de Jesús, que eso fue, o sea, Él murió, hay una parte que dice, murió por nosotros aún siendo pecadores, murió por nosotros aún antes que nosotros lo conociéramos, murió aún sabiendo nuestros errores, nuestras fallas, que lo íbamos a dar la espalda, que lo íbamos a negar como Pedro, o sea, esa es la verdadera descripción del amor, o sea, un intercambio, o más bien una entrega que no espera nada a cambio, pues, y ese es el nivel del amor de Jesús por nosotros, y que Él estaba consciente del tipo de amor que nos estaba dando. O sea, Jesús no dio su vida para que tú le sirvas en la iglesia, no. O sea, Jesús dio su vida para que tú fueras salvado. Otra cosa extra y para beneficio propio tuyo es que tú sirvas a Dios, es que tú le des a Dios, y es más una reacción de gratitud que un intercambio, porque es que se lo debo a Dios. O sea, yo no sirvo porque se lo debo a Dios, o sea, yo sirvo porque hay gratitud, porque estoy consciente de lo que costó mi vida, mi libertad, y por eso lo hago. Yo creo que de repente tenemos esta noción de que Jesús salvó, Jesús estuvo ahí para los santos, ¿no? O sea, que Jesús hizo todo esto para los que se portan muy bien. O sea, como que Jesús en mente tenía todas esas personas que le estaban echando muchas ganas, pero no podían hacerla, entonces necesitaban un Salvador. A todos esos santitos que pues se esforzaban, pero batallaban y caían y... No, o sea, Jesús vino por lo más vil, lo más desagradable, lo peor de lo peor, lo que nadie tenía, lo que no tiene esperanza. Hoy en día lo que
lo más alejado, asqueroso, grotesco de Dios. Por eso vino Jesús. Y ese es el intercambio que quiere hacer. Así que donde quiera que estemos ahorita, donde quiera que estés, en la situación, en la sensación, en el pensamiento que tú pienses, es que yo, Isaac, no tengo nada que ver ahí porque yo estoy muy lejos, a mí me gusta esto y yo sé que es malo y tal y tal y tal. Ese es el intercambio que vino a hacer Jesús. No vino a salvar a los santos o a los que se creen santos más que nada. No vino a salvar a los que se ven muy bien, vino a salvar a aquellos que están lejos, aquellos que no tienen esperanza, aquellos que ni siquiera están pensando, ay, ¿cómo quisiera? No, ni les ha pasado por la cabeza. A ellos Jesús Cristo vino a salvar. Vamos a orar tantito por nosotros mismos y levantar esta situación delante de Dios. Gracias Jesús por este tiempo que nos permites estar exponiendo nuestra vida a esta historia, sacando perlas, sacando enseñanzas, sacando principios y consejos para nuestra propia vida. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz. Gracias, Padre. Esta mañana estamos agradecidos contigo, Señor. Tenemos gratitud en nuestro corazón. Queremos exponer y decirte gracias. Gracias por tantas cosas tan bellas. Aquí el centro esta mañana, por encima de todo, por encima de todos, eres tú, Jesús. Eres el estelar, la luz está sobre tu rostro, está sobre ti. Tú eres el mero esta mañana y queremos decirte gracias, Señor Jesús. Te amamos con todo nuestro corazón. Tú eres el principio y el fin, el alfa y la omega. Tú eres el centro de nuestra vida. Sí. Eres la persona más importante por encima de todas las personas importantes de esta tierra. Te amamos con todo nuestro corazón. Te agradecemos infinitamente ese sacrificio, este juicio tan injusto, esa injusticia en general que prevaleció a lo largo de esta historia, Señor, que los beneficiados salimos nosotros, cada uno de nosotros. Gracias por esa gracia sobre nosotros, por ese amor incondicional. Gracias por amarnos tú primero de esa manera, de tal manera nos amó el Padre, de tal manera nos amaste tú, Jesucristo, que diste tu vida, tu única vida, por amor a cada uno de nosotros. Este día, Señor, se queda corto y nuestra vida completa se queda corta en palabras al tratar de expresar nuestra gratitud. Gracias. Pero mil gracias, Rey. Sí, Padre, muchísimas gracias, Señor. No entendemos este intercambio que hiciste por nuestra vida. Y así como en ese tiempo Barrabás, así nuestra vida fue comprada a la libertad de tomar las decisiones. Por eso, Señor, te damos tantas gracias el día de hoy por tu amor, por tu cuidado, por tus planes para nosotros, por la bendición que nos das todos los días. Levantamos por completo nuestra vida delante de ti, nos exponemos como somos. Sabemos que somos totalmente imperfectos, pero asimismo necesitados de ti, Señor. Nos declaramos que si tú no estás con nosotros, si tú no llevas nuestra vida delante de ti, Señor, entonces no tiene sentido nada, Señor. Así que gracias por el privilegio de tenerte, por el privilegio de ser protegidos por ti, de haber sido comprados con tu misma sangre, Señor. Muchísimas gracias. Te amamos con todo nuestro corazón. Te anhelamos todos los días. Te necesitamos cada día de nuestra vida, Padre. Sí, Señor, yo también presento hoy mi vida delante de ti. Señor, gracias porque ese mismo intercambio que tú hiciste en lo que estudiábamos hoy por Barrabás es exactamente el mismo cambio al que yo tengo acceso, Señor, y yo te doy gracias que yo puedo tener un lugar donde puedo entregar toda mi maldad, todas mis culpas, todas mis cargas, Señor, y puedo venir contigo y hacer este intercambio, Señor, donde tú me das toda tu gracia, donde tú me das todo tu amor, tu aceptación, planes, propósito, vida y vida en abundancia. Señor, yo te doy gracias. Hoy yo traigo mi vida delante de ti, Señor, reconociendo sí lo que soy, sí mi pasado, sí mis fallas, mis defectos, Señor, pero sobre todo recordando tu bondad, recordando tu gracia, recordando tus promesas, Señor, y aferrándome a ti, a quien tú eres, a tu verdad, más que aferrándome a mi maldad, más que aferrándome a lo que yo soy, Señor.
hoy yo traigo mi vida delante Sí, de yo ti. también. Señor, que esta semana sea en mi vida lo que tú tienes planeado, Señor, que mi vida pueda ser una luz, pueda ser un reflejo, Señor, de quien tú eres, que mi vida, Señor, pueda ir de triunfo en triunfo en cada Sí, batalla, sí. en cada pelea, en cada reto, Señor. Dame el discernimiento, Señor, para evitar esas batallas que no son el tiempo, que no es el momento, Señor, pero también dame el discernimiento para aquellas batallas que necesito enfrentar ya, que debo de dejar de postergar y de alargar el momento, Señor, y debo de tomar el toro por los cuernos, Señor Jesús, y que con toda tu bendición, todo eso, cada reto, cada problema, Señor, termine obrando para bien en mi vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta mañana de poder leer tu palabra, de poder recordar todo lo que tú has hecho por mí, por nosotros, Señor. La verdad, no lo merecemos No. para nada. Yo no merezco todo lo que tú has hecho, Señor. Tú entregaste tu vida para mí, Señor. Tú pasaste por cosas tan terribles, tan horribles, porque tú querías darme esa chance de poder estar contigo en el cielo. Gracias, Señor, por Gracias. todo lo que tú has hecho. Sí, Señor, esta mañana estamos practicando nuestro agradecimiento contigo, enfocado a ti, a lo bello que has sido, a lo bello que fuiste, a esta acción que de repente puede pasar desapercibida. Incluso esta semana la pasamos desapercibida porque estamos tan ocupados a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Señor, este lunes queremos aprovechar y decirte, eres tú lo máximo, eres tú el centro, eres tú la razón, eres tú el núcleo, el principio y el fin, el alfa y el omega, eres tú nuestro fundamento y nuestro techo, eres tú, Señor, la razón de nuestra vida. Así que en el nombre de Jesús ponemos este día en tus manos y te damos gracias. Amén. 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 En estos últimos minutos, pues estamos en medio de nuestro especial de Pascua. Tuvimos los 3 días de lunes, martes y miércoles de la semana pasada. Esta semana también tendremos lunes, martes y miércoles profundizando y metiéndonos en este grandioso tema que es el centro de nuestra vida y el centro del tiempo, de la historia antes y después de Cristo y lo que Él hizo en nuestras vidas. Y vamos a quedarnos con este intercambio, familia. Vamos a quedarnos con ese intercambio en el que usted y yo entregamos todas nuestras carencias, debilidades, flaquezas, sí, algunas fortalezas y habilidades, pero lo entregamos por su gracia, por su perdón, por su libertad y por esa vida maravillosa que Él tiene para nosotros. Realmente sin nuestro esfuerzo, nuestros buenos hechos, sino por ese intercambio impresionante que Él quiere hacer con nosotros. Nos vemos hasta mañana para continuar con esta historia. No se la pierda.